Salud, nutrición e investigación para que te sientas bien con la doctora Marcela Vergara Jiménez. Saludamos con gusto a la doctora Marcela Vergara Jiménez. Doctora, ¿cómo estamos? Buenos días. Buenos días, Luis Alberto. Muy buenos días a los noticieristas en esta mañana de miércoles. Qué gusto saludarles. Con mucho gusto de saludarle. ¿Qué nos va a hablar en esta ocasión? En esta ocasión me gustaría que habláramos de la dieta y la insuficiencia renal. Adelante, le escuchamos. Este tema justo es a propósito porque nosotros vemos que hay una serie de preguntas relacionadas con cómo manejar la alimentación cuando hay una insuficiencia renal. Y bueno, primero tenemos que analizar cuál es el origen del problema. Hay ocasiones en que es una consecuencia de una diabetes no bien manejada y bueno, en esos casos hay una recomendación. O bien en algunos casos pues no aplica que sea una persona con diabetes y en esos casos hay otra recomendación nutricional. Si fuese el caso de que fuese una persona con diabetes, pues hay que controlar el tema de los carbohidratos sin duda. Y en el caso general del problema con insuficiencia renal, hay que, sobre todo la insuficiencia renal crónica, hay que checar el tema del consumo de líquidos, el consumo de proteínas, el consumo de calorías. Muchas personas cuando tienen la insuficiencia renal antes de la diálisis o la hemodiálisis, pues hay una complicación por parte de nuestros riñones para filtrar ciertas proteínas o para tener un balance con los electrolitos. Pues hay que controlar muchísimo el consumo de proteínas y bueno, ya en esos casos los médicos mandan al nutriólogo la indicación de cuál es la funcionalidad renal que trae el paciente y en función de eso se organiza un esquema de alimentación. Pero en muchos casos ya el paciente está en el proceso de la diálisis o la hemodiálisis y ahí también se tiene que considerar cómo está ocurriendo el proceso de filtración a través de de estas formas externas, es decir, que están haciendo esta función que en su momento el riñón tendría que estar haciendo, pero por la falla renal que presenta, pues no está filtrando. El paciente, por lo tanto, si no filtra de la forma adecuada, se puede llenar su organismo de toxinas y puede ser un problema verdaderamente serio que inclusive puede llegar hasta la muerte. Entonces, aquí es muy importante, no es así como no debo de comer proteínas, sino que más bien hay que considerar la funcionalidad renal que se tiene y en función de eso se organiza la cantidad de proteínas que debería de estar consumiendo la persona. Otros elementos que es el sodio, el potasio, que son micronutrientes y que ayudan muchísimo para mantener todo este control electrolítico y que pueda no afectar la parte de la funcionalidad renal. ¿Qué alimentos son los que nosotros tendríamos que cuidar aquí en este tipo de pacientes? Pues principalmente lo que son todos los alimentos altos en sodio, que mucha gente ubica, por ejemplo, a la sal, pero no ubica a los ahumados, a los embutidos, a los quesos. No ubica, por ejemplo, la salsa de soya, el consomé de sabor a pollo, sabor a res, inclusive algunas bebidas de agua mineral o algunos refrescos o algunas bebidas alcohólicas. Todo esto se tiene que considerar. Estos son algunos de los ejemplos que se me vienen a la mente, en donde nosotros tendríamos que estar considerando el consumo de sodio desde esa perspectiva, no nada más la sal, ¿no? Porque mucha gente evita la sal, pero consume alimentos con alto contenido de sodio. En el caso de los carbohidratos, pues se tiene que tener ese control adecuado. Si no hay una falla, si hay una tolerancia adecuada hacia los carbohidratos, pues puede ser una fuente importante de calorías a la hora de organizar la fórmula dietosintética para este tipo de pacientes. Y bueno, en el caso de las grasas se prefieren siempre que haya grasas insaturadas, sobre todo las monoinsaturadas, como las que encontramos en el aceite de oliva o en las semillas, como las nueces, los cacahuates, los pistaches, o también, como en el caso del aguacate, aceite de semilla de
de aguacate o de semilla de uva, también pueden ser una fuente importante de grasas a considerarse. Y por supuesto, como digo, todo esto se tiene que ajustar dependiendo de en qué condiciones se encuentra la funcionalidad renal y si el paciente está o no está en diálisis. Y también otra cosa que es el caso de los líquidos, ¿no? Muchas personas pues no tienen esa capacidad de filtrar todavía y por lo tanto empiezan a retener líquidos y empiezan a ocasionar una disfunción de órganos vitales y eso puede generar un problema serio en el paciente. Entonces, si nosotros hablamos de una dieta general, pues tendríamos que controlar proteínas, controlar sodio, controlar potasio, controlar fósforo, controlar calcio. Sí, definitivamente sería una recomendación general, pero los requerimientos se tendrían que ajustar justamente en las condiciones en las que se recibe al paciente. Entonces, por eso es muy difícil para mí a través de esta ventana decir, estos tendría que consumir porque se tiene que checar con mucha precisión en qué condiciones de funcionalidad renal viene el paciente y a partir de eso organizar la dieta. ¿Esto por qué? Porque mucha gente, algunas personas se han comunicado conmigo que hablara de este tema y que sí que podíamos decir, bueno, pues podemos decir que hay recomendaciones generales, pero que al final los requerimientos se deben precisar con un nutriólogo, una nutrióloga en función de cómo está operando su funcionalidad renal, en qué grado se encuentra y a partir de eso trabajar. ¿Cómo ves? Excelente, yo creo que hay que atendernos cuando ya tengamos el problema, obviamente con los consejos que da doctora, y también pues prevenir, ¿no?, este problema. Exacto, en el caso de la prevención pues es muy importante el consumo de proteínas, el consumo de grasas, el peso corporal, el tema de controlar para que no vaya a presentarse una diabetes, porque una de las consecuencias de diabetes pues es la insuficiencia renal. No significa que es la única generadora, pero sí está muy asociado con eso. Efectivamente. Para más información, doctora. Y con gusto me pueden contactar en mi correo marvegia@hotmail.com o en mi página de Facebook, doctora Marcela Vergara Jiménez. Con gusto ahí les atiendo. Excelente. Gracias, doctora. Fuerte abrazo. Gracias, muy buen día para ti.